Sean todos bienvenidos a esta serie de 4 sermones acerca del tema, Espíritu Santo, te necesitó, entregados por el pastor Paul Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. Mensaje número 2. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8 del 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Introducción. Todo cristiano desea intensamente ser guiado por el precioso Espíritu Santo. Pero no saben cómo. Hay tantas formas que no podemos especificar. En el mensaje de hoy me gustaría compartirle algunas de ellas. Primero. Revelación especial. El Espíritu Santo puede darnos una revelación por medio de sueños, visiones o profecía. Por ejemplo, en Hechos 2 del 17 al 18. El Señor le da mayor importancia a los sueños. La gente no cree, pero es el medio que más usa el Señor. Cuando iba a nacer, Jesús le reveló a José en sueños. Esto está en Mateo 1 del 19 al 21, allí dice, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era una noticia muy importante y Dios se lo dijo a José en sueños. Y no solo eso, también le mostró en sueños que el rey Herodes iba a matar a los niños y pudo huir a Egipto. Mateo 2:13. Y otra vez le reveló por sueños que Herodes había muerto y que volvieran a su pueblo natal. Esto está en Mateo 2 del 19 al 20, donde dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Son todos los sueños de Dios? No. Hay muchos sueños vanos. Los de Dios generalmente se presentan con un ángel, o Jesús mismo. Pero si es una revelación, nos la da de forma especial. A veces soñamos cosas porque comimos mucho. Pero cuando vienen los mensajeros del Señor y nos hablan de parte de Él, entonces son del Señor. Aún así, no todos los sueños son mensajes de Dios. A veces habla el diablo, o son cosas que piensa la persona. Solo cuando viene un mensaje de Dios y el sueño coincide con la palabra de Dios, es porque es genuino. También están las visiones y es como estar viendo una película. En Hechos 10 del 1 al 3 Cornelio era un hombre jefe de los italianos que creía en Dios, y hacía muchas limosnas. A las 3 de la tarde, cuando estaba en un culto, se le apareció el mensajero de Dios. Le dijo, he oído tus oraciones y he visto tus limosnas, ve a casa de Simón Pedro y dile. Esto es una visión. La visión más clara que tuve fue cuando recibí el llamado para ser siervo de Dios. No sabía si ir o no a predicar por el mundo, así que oraba mucho y dudaba mucho. Ayuné y oré todo un día en verano, y clamé a Él. Guíame, Señor. Le dije. Aún estaba orando cuando me apareció Jesús. Tenía la corona de espinas y levantaba las manos. Al mirarle empecé a orar y le adoraba en lenguas. Al terminar me dije, Dios me está llamando. Debo consagrarme a Él. Y fui a estudiar al Instituto Teológico. Cuando hay algo determinante para nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lo muestra por visión. Otra forma es con su voz. Oímos su voz en el corazón o alguien nos lo dice por profecía. En Hechos 13, del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por favor, ponga atención a esta frase en los versículos anteriores. Cuando ellos oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: fíjese que si el Espíritu Santo nos hablara no podríamos escucharlo porque Él es un espíritu. Pero el Espíritu Santo habló a través de alguien por medio del don de profecía. Y les dijo que enviará a Pablo y Bernabé como evangelistas. Cuando estaba en la primera iglesia oía a menudo la voz de Dios. Estábamos en una situación miserable. Ahora que lo pienso, era agonizante. Era pobre, y la iglesia estaba constituida por personas que ni tenían para comer. Dios me habló para que levantara las manos y extendiera los brazos. Lo hice y me dijo que diera vueltas en medio de la carpa. Como no entendía nada, lo hice así exactamente. Y me dijo que así recorrería el mundo en avión llevando el Evangelio. Debido a esas palabras me senté de golpe, además no di pocas vueltas. Hacía 3 días que no comía ni un plato de sopa, tenía extendida una manta para dormir en el suelo y vivía de forma miserable. ¿No era ridículo siquiera suponer que iba a recorrer todo el mundo predicando? ¿Cómo podía decir esa clase de tonterías? Cuando oraba por la tarde me dijo: estudia inglés arduamente. Tendrás muchas ocasiones donde deberás predicar en inglés, debes practicar. ¿Para qué? Le dije, si apenas tenía reunido a unos coreanos. ¿A quién iba a predicar en inglés? No, tienes que recorrer el mundo y predicar en inglés, así que prepárate. Y me dije, pero por más que lo pienso me parece que no estoy bien de la cabeza. Claro, como estoy desnutrido, me estaba afectando la cabeza. Pero empecé a estudiar diligentemente con la Biblia. Era el año 1958 y desde el 1970 me llamó para que empezara a recorrer el mundo predicando. El Señor nos habla a veces por profetas. Ahora, no todas las voces son de Dios, pero si las reciben deben orar y el Espíritu Santo les guiará. También nos guiará por las revelaciones del corazón, así como guió a Simeón en Lucas 2 del 25 al 26, allí dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esta forma en que el Espíritu Santo nos guía consiste en que, sencillamente, no oramos, ni nada, pero lo sentimos en el corazón. Es una revelación. Muchos se preguntan cómo sé quién ha sido sanado después de orar por los enfermos. Es por una revelación del corazón. Parece que alguien me estuviese dando una orden. Y lo sé con seguridad. Y puedo decirlo. Pero no es algo que quiero hacer. Simplemente, Dios me lo da. Entonces el Espíritu nos guía por sueños, visiones, revelaciones y profecías. Segundo. A través de los deseos del corazón. La forma más común es por los deseos del corazón. En Filipenses 2, 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios le da a la persona un deseo ardiente por algo. No cualquier deseo, todos tienen deseos. Tiene que ser algo ardiente. Por más que oremos no desaparece y cuando lo hacemos sentimos paz. Así es como Él nos guía. Filipenses 4 del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando son deseos del diablo no se siente paz, por el contrario, se siente angustia y tensión. Si es de Dios, tenemos paz y gozo al hacerlo. Cuando fui a Estados Unidos a predicar quería abrir muchas iglesias, pero no tenía misioneros. Por eso fui con el pastor Joshua y su esposa a una isla para orar y ayunar. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Al pensar que lo haría sentía un gran gozo y ardor en el alma, y cuando pensaba que no lo haría sentía tristeza y un peso de dolor. El deseo no se iba. Dije: Señor, no tengo dinero, ni casa,
ni nada. Si esto viene de ti tienes que hacer un milagro. Pero tenía paz y gozo. Volvimos de la isla y lo comenté en una pequeña reunión, y un diácono me dice, tengo una casa que no uso, puede usarla hasta que funde su escuela en otra parte. La vimos y tenía 5 habitaciones. Oré y el deseo seguía allí, el gozo y la paz, así que tomé el ofrecimiento y empezamos el Instituto Teológico y esa es la escuela de Bethesda en la actualidad. Si el deseo se acrecienta cuanto más oran y sienten paz deben tener la certeza que es de Dios. Romanos 12, 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que saber discernir si es de Dios, debemos examinar si tenemos paz y gozo, si viene del diablo sentimos angustias y tensión. Además de lo anterior, esa decisión debe coincidir con la palabra de Dios. Si es algo del enemigo, no estará de acuerdo con la palabra. Tercero. A través de las circunstancias. En Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús enseñó que el Espíritu Santo que has recibido, Él te guiará a toda verdad. Cuando no hay por dónde ir ni venir, solo nos queda un camino, buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando vinimos a Yoido estuvimos muy apretados en Saedo-Umun. La gente era pobre, las ofrendas no bastaban. Apenas teníamos 1 millón de wons en caja, pero no podíamos seguir en la ciudad. Nos pedían que suspendiéramos los cultos. Había 10.000 personas en la iglesia y el tráfico se paralizaba todo el día en todo Seúl. Oramos al Señor, pero no teníamos dinero. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos mucho dinero, en realidad, para un nuevo proyecto. Las ideas no se hicieron esperar, hubo un anciano que dijo, llevemos una carpa en el monte y hagamos la iglesia allí, otro anciano dijo que peleáramos con el gobierno para no salir del lugar donde estábamos. Y había muchas opiniones. Pero yo oré al Señor fervientemente. En ese momento el ministro del Interior decidió desarrollar Yoido. Nosotros ni en sueños lo imaginamos, pero todas las circunstancias nos llevaban hacia allá. Un anciano conocía a la madre del superintendente llamada Sarah Kim. Ella me consiguió una cita con el intendente, el cual me recibió, le dije que queríamos llevar la iglesia a Yoido y queríamos comprar un terreno. Me preguntó cuánto necesita, le respondí, unos 3.000 metros cuadrados. Yo sabía que eso costaría miles de dólares. Le respondí, no tenemos ese dinero. Entonces me dijo, está bien 3.000 metros cuadrados, te daré el permiso para construir y páganos como puedas. Llevé la propuesta al liderazgo y nadie estaba de acuerdo. Unos dijeron, no hay tráfico, ni agua y electricidad, ni donde estacionar y cuando llueve se inunda. Pero vino una anciana con cara de circunstancias. ¿Qué ocurre? Le dije. Pastor, yo no soy de andar soñando, pero soñé que la iglesia de Saedo-Umun se derrumbó porque una abeja vino, se posó, hizo un gran ruido y se fue a Yoido a un arenal y llamó a muchas otras abejas y construyeron un gran panal allí. ¿No es la señal de que la iglesia en Saedo-Umun se va a terminar? Ay, hermana, usted me ha traído la confirmación. Esa abeja soy yo y los demás los miembros de la iglesia. Significa que debemos mudarnos a Yoido. Gracias, hermana. El Espíritu Santo nos habló por medio de las circunstancias y le hicimos caso. Nos sacrificamos, pero hoy comprobamos que el Señor fue quien construyó esta iglesia. Otra forma de guiarnos es cuando lo que necesitamos está preparado de antemano. Ocurrió esto con el edificio del periódico Kumi Nilbo. Yo deseaba comprarlo, oré y clamé y oía en el corazón, empieza el edificio para el periódico, empiézalo. No había nada para hacerlo, ni dinero, ni tierra, nada. Dije, Dios guíame y les dije al liderazgo que estaba orando. Y dije que una señal sería que estuviera cerca de la iglesia o no lo haría.
Y al terminar el culto vino a buscarme un anciano llamado Seun Cheol, me dijo, cruzando la calle una empresa que construía un edificio y se fue a quiebra y ese proyecto está parado. Yo lo compré, pero hoy oí al Señor decirme, dame tu tierra. Yo le dije, hermano, muchas gracias, pero no tenemos dinero. Él me dijo, sí, Dios va a proveer. No debe pagarme al contado, págueme como pueda. Entonces le dije al Señor, ¿qué hacemos? Él me dijo cómpralo, ¿no fue lo que me pediste, una tierra cerca de la iglesia? Hazlo con tu fe y allí está hoy el Cuminilbu construido como el Señor quiso. En 1 Corintios 2, 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted le demuestra a Dios que está preparado para creer, esté seguro que cosas que usted ni imaginaba llegarán, ore, y si es la voluntad de Dios, le vendrá, ore, para que aparezca lo que Dios ya preparó para usted. Cuarto. La voluntad absoluta de Dios. Finalmente, la mejor forma de ser guiados por Dios es por medio de su palabra, debido a que es la palabra profética más confiable. Cuando leemos la Biblia tenemos todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque allí está escrita la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. En Isaías 8 del 19 al 20, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios dice en este pasaje que Él no habla a través de agoreros, ni adivinos, ni brujos, ni curanderos. Y lo que digan seguro viene del diablo. Cuando tenemos una revelación a través de una palabra, sentimos algo especial por algún versículo al leerlo. En hebreo la palabra se dice logos, pero también hay otra palabra llamada rema. ¿Cuál es su diferencia? Logos es la palabra escrita y es la misma para todos, de donde obtenemos información. Pero si leemos el Logos y sentimos la convicción del Espíritu Santo en el corazón, esa es una palabra rema, una revelación para nosotros, una palabra específica, para una situación específica, en un tiempo específico. Es allí cuando el Logos se convierte en rema y esta palabra es la que hace nacer la fe para conquistar. Si leemos el Logos solo tendremos conocimiento. Pero su voluntad, con referencia a esa palabra, ese es un rema. Entonces el rema es para saber qué nos dice el Señor, no es tomar cualquier palabra y decir es mía. Así no funciona. El rema es cuando al oír la palabra sentimos la convicción del Espíritu Santo que esa es la voluntad de Dios, como si algo que se nos clava el pecho. Y decimos eso es para mí. Otro ejemplo es cuando se escucha una predicación. Todos escuchan el mismo mensaje, pero no todos lo entienden igual. Cada uno recibe de acuerdo a su necesidad y a lo que Dios le quiere decir. En muchas ocasiones ciertas palabras del sermón saltan y se clavan en el pecho de cada persona, eso es una palabra rema. Esto es lo que nos enseña Pablo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Eso le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas, recibió una palabra de Jesús y esa palabra activó su fe y eso le llevó a caminar sobre las aguas. Si él hubiera dicho voy a caminar como los israelitas cuando cruzaron el mar rojo en seco, se hubiera muerto. Él le dijo, Señor, haz que vaya a ti. Ven, le dijo, solo a él, no a los demás. En África unos misioneros dijeron, Pedro caminó sobre las aguas, podemos hacerlo igual. Y fueron a un lago para experimentar un milagro, entraron en el medio del lago con un bote y se bajaron para caminar, pero todos se ahogaron. Ese fue un llamado solo para Pedro. Él oyó en persona la voz de Jesús. Pero si lo que oímos nos da una profunda impresión es un rema para nuestras vidas en particular. El famoso Agustín, cuando era joven, era famoso por sus fiestas, se concubinó, tuvo un hijo, su madre lloraba de día y de noche. Ayunaba y oraba por su hijo. Un día oyó una canción de unos niños en un jardín infantil, que decía,
Ábrelo y lee. Ábrelo y lee. Ahí mismo abrió la palabra en Romanos 13:3 que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Él sintió que ese versículo se le clavaba en el alma. Antes ya lo había leído, pero ese día era diferente. Tanto es lo que fue tocado, que desde ese momento cambió y se convirtió en un gran santo de Dios. El misionero Hudson Taylor, buscando en lo alto del escritorio de su padre, vio un libro que se titulaba, Consumado es. Y se dijo, significa que no tengo nada por qué esforzarme, Él ya lo hizo todo por mí. Eso cambió su vida, tanto que fue a China a predicar el Evangelio y se volvió en un gran siervo de Dios. Él decía, no es por el esfuerzo humano que te puedes acercar a Dios, Jesús ya lo hizo todo. Si reciben un rema, no lo dejen pasar. Recíbanlo y sean bendecidos. En la Biblia le llaman al Espíritu Santo el Paracleto, que significa el ayudador. Es el mismo Jesús que vino en espíritu para ayudarnos. El Espíritu Santo desea ayudarnos siempre. Cuando le tememos de verdad al Señor, y pedimos su gracia para vivir, el precioso Espíritu Santo nos guiará a través de sueños, visiones, revelaciones, profecías, circunstancias y cosas ya previstas. Esto lo enseña Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No dice la palabra que si creemos en Él, somos hijos de Dios? Y si no reconocemos y aceptamos al Espíritu Santo, no le podemos oír, aunque nos hable, pero si creemos en el Señor, Él nos guía y crece la fe en nosotros, y si queremos vivir en su voluntad, el Señor nos guiará de varias formas. Aunque no tengamos señal alguna, lo veremos en sueños, por un rema, visiones, un deseo ardiente, por circunstancias, por su voz o varias maneras y como resultado tendremos una fe que no teníamos antes. Los demás dirán que está loco, pero si usted cree, esa fe le guiará, y Dios se manifestará con su Espíritu Santo y le dirá, como creíste, te será hecho. En México sucedió que una mujer me contó que ella oró mucho por su trabajo. Y que el Señor le dio un rema. Sucede que en México hay un cactus y Dios le habló que este sería un buenísimo remedio. Todos se rieron de ella cuando habló del tema. Pero ella creyó y trajo ese cactus a Corea y al estudiarlo descubrieron que contenía un poderoso remedio y ahora ella tiene una gran empresa con esa planta. Los que hoy se mueven con esta fe dada por el Espíritu Santo pueden hacer cosas que trascienden la imaginación. Dios hará un milagro. Si tienen problemas personales, familiares, en el trabajo, con los hijos, en sus finanzas o en su salud. Ore fervientemente y pídale un rema a Dios, una promesa de la cual aferrarse y con la cual orar como la viuda ante el juez injusto. Conclusión. Si usted recibe un rema para su negocio, familia, a través de sueños, la palabra, visiones o de otra forma, es seguro que habrá un milagro. Si se para firme en esa fe, el milagro ocurrirá. La diferencia entre los hijos de Dios y los incrédulos es que vemos lo que ellos no pueden ver. Y creemos lo que ellos no pueden creer. Así que si le decimos a un monte que se pasa al mar, se pasa.